¿Eres una persona a quien le gusta maquillarse de una manera muy natural o simplemente está buscando cómo equilibrar su maquillaje? Hola bellezas, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. En el video del día de hoy te voy a mostrar dos tonos de labiales que sí o sí necesitas tener como básicos dentro de tu kit de maquillaje. ¡Comenzamos! Yo creo que muchas hemos visto así como que el boom de repente de los tonos nude, pero para elegir el tono nude adecuado para nosotras hay que conocer nuestro tipo de piel, hay que probarnos también esos labiales y ver que realmente agreguen algo de color en nuestros labios, un poquito, ni tan oscuros ni tampoco que se vean demasiado claros. Este tipo de labiales nude siempre los vamos a ver en unas tonalidades cálidas y otras un poquito más frías. Las cálidas estamos hablando de aquellos que se inclinan a los tonos duraznos con un toque de marrón, pero en lo personal creo que aquellos labiales que tienen un toque melocotón dan mucha más frescura y vida al momento de aplicarlo en los labios. Ya los tonos como muy oscuros a veces llegan a avejentar, entonces hay que tener cuidado. Por la otra parte, tenemos también esos tonos naturales que se basan en la gama de los rosas, a veces pueden ser un poquito más intensos, más profundos, y también llegaban a ver unos rosas con unos toques oscuros. Esos también hay que quitarlos de nuestra selección. Entonces, ¿para quiénes es adecuado este tipo de tonos nude? ¿En qué tipo de maquillaje o situaciones usarlos? Una opción es cuando tú quieres mostrarte como muy natural. Yo conozco mujeres que tienen mucho miedo de usar un color potente en los labios, como un rojo, como un borgoña, que la verdad se ve padrísimo. Yo las invito a probarlo, pero bueno, en este video me voy a focalizar solamente en los labios nude. Y bueno, si eres también una persona que no te cargas como mucho las sombras porque tu estilo es natural, este tipo de contenido va a ser ideal para ti. También, si eres una mujer que te gusta los maquillajes muy cargados en los ojos, muy sofisticados, lo ideal es acompañarlo con un labial en un tono natural, pero que resalte la forma de tus labios, el color natural de tus labios y bueno, se vea algo equilibrado y elegante. Para nada recomiendo, y lo voy a decir nuevamente, no me voy a cansar, ponernos un tono como muy fuerte en los labios, un rojo, y traer un maquillaje oscuro de noche, no se ve nada agradable. Así que bueno, vamos a mostrar cómo se van a elegir y cómo vamos a aplicar estos tonos en nuestros labios. Vamos a comenzar por el primer tono de labial que sí o sí necesitas tener y es en una tonalidad nude, pero con un toque anaranjado o de durazno, muy sutil. ¿Por qué? Porque si tú eliges un tono nude que esté casi en un color como blanco, te vas a ver como enferma, no se ve como muy agradable. Ahora vamos a hacer la prueba. Bueno, en esta ocasión yo tengo unas sombras en color durazno, ¿verdad? Anaranjado. No es parte de la armonía de mi paleta de colores, pero en cuanto a maquillaje, que este ya sería otro lenguaje, dependiendo de nuestro tipo de piel y de cabello, podemos elegir las que somos frías o cálidas, algunos toques de otra paleta de colores en cuanto a sombras, ¿vale? Pero bueno, ahorita me voy a centrar en este ejemplo. Yo soy una persona a quien le armonizan muy bien los tonos fríos, intensos. Sin embargo, cuando nos vamos a maquillar de una manera como muy natural, sí llegamos a usar algunos duraznos. En el caso de mi tono de piel, habrá pieles que
se pueden inclinar por tonos con pigmentos más rosas, ¿ok? Bueno, ahora, como yo tengo aquí una sombra en color anaranjado, para que resalte ese labial, lo voy a utilizar en este tono que es el Huda Beauty. Y bueno, vamos a maquillar los labios para que vean cómo va a ser match. Aquí no utilicé ningún delineador porque quise hacerlo como rápido, más que nada para mostrarles. Y miren, este es el tono. Ujú. La verdad, viene aquí la letra muy chiquitita, pero les prometo que voy a buscar el nombre con calma y por aquí se los voy a postear. Este es un labial satinado, cremoso, ideal para poder usarlo en algún evento por la mañana, por la tarde y da un look como muy natural. Entonces, una de las reglas dentro del maquillaje es que uses el mismo tono de labial con la sombra que usas en el párpado inferior, ¿vale? Y pues ya nada más puedes acentuar con un poquito de rubor. Aquí yo había aplicado un rubor en un tono durazno, ¿verdad? Para que haya esa armonía de NART. Pero bueno, ustedes sabrán que luego con las luces se llega a comer el maquillaje. Entonces simplemente vamos a recalcar un poquito de arriba hacia abajo. Por aquí les voy a dejar un video también de cómo aplicar el rubor. Y miren, aquí un poquito. Listo. Como ven. Ahora vamos a pasar a cómo aplicar un labial en una tonalidad rosa, que es dentro de la gama de los fríos, pero también siendo como un toque muy natural. Ok, bellezas, ya estoy de regreso con el tono rosa. En lo que hice la pausa, cambié mis sombras a rosa, lila ligeramente y bueno, también me apliqué un rubor rosado. Entonces, yo ya delineé con rosa mis labios para solamente rellenar. En esta ocasión voy a aplicar este labial de la marca Pinko que se llama Girl, es el número 07, también para que se los voy a dejar. Y bueno, es un rosa muy tenue, muy bajito, muy natural, pero que al mismo tiempo le va a dar vida a los labios. Entonces voy por aquí. Y bueno, listo. Como pueden notar, sí es un rosa así como muy tenue, natural. Y bueno, con las luces, pues todavía se ve como más clarito todo el maquillaje. Como ya les había mencionado en un video, cuando estamos expuestas a luces, muchas veces hay que cargarnos un poquito más de maquillaje. Pero en sí también mi intención es darles a conocer la sutileza de estos tonos que sí o sí necesitas tener como básico en tu cosmetiquera. Un tono sutil inclinado a los cálidos, como es esa de la gama de los duraznos, y otro en tonalidades rosadas, igual muy suaves, muy bajitos. Lo ideal, desde luego, es probártelos para que vayan de acuerdo a tu tipo de piel y hagan esa armonía que tanto estamos buscando. Y por cierto, en la cajita de información tengo un regalito para ti. Si eres una persona que suele comprar en Temu y quieres tener descuentos, accede al link que te estoy compartiendo para que puedas gozar de dichas ofertas y descuentos exclusivos para ti. Como pueden darse cuenta, bellezas, es muy sencillo elegir este tipo de labiales. Desde luego que yo solamente estoy sugiriendo que tengas uno de cada tonalidad, tanto fría como cálida, pero se vale que vayas teniendo más adelante otro tipo de labiales en rosas, por ejemplo, porque, bueno, manejan diferentes tonalidades aún siendo muy sutiles y nosotras las mujeres, dependiendo de nuestro mood, llegamos a elegir uno u otro color.
Ahora también, ahora que estamos en verano o si tienes algún evento por la mañana, de verdad que estos labiales te van a sacar muchísimo de cualquier apuro. Y también si tienes algún evento de gala en la noche, wow, van a ser un arma muy potente. Vuelvo a insistir, se trata de crear una armonía, que se vea un maquillaje limpio, no tan cargado, porque si no nos van a confundir como con un payasito. Y se trata también de resaltar nuestras facciones. Ahora platícame, ¿te gusta usar tonos nude? ¿Sabes cómo elegirlos o no? Platícame que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal. Si te gustó mi contenido, regálame un like. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.